Televisión París, Canal 6, presenta un reporte especial dedicado a la memoria de Paul Anthony Samuelson, quien vivió entre 1915 y el año 2009. Economista de origen judío estadounidense, con diferentes aportaciones en el estudio de la ciencia económica. Paul Anthony Samuelson nace en Gary, Indiana, en mayo 15 del año 1915. Fallece en Belmont, Massachusetts, en diciembre 13 del año 2009. Fue un economista judío estadounidense de la escuela neo-keynesiana. Es especialmente conocido por el planteamiento general del método de las estáticas comparativas que hizo en su libro titulado Fundamentos de Análisis Económico de 1947. Samuelson fue premiado en el año de 1947 con la medalla de John Bates Clark. En 1970 obtuvo el Premio Nobel de Economía por sus contribuciones a la teoría económica estática y dinámica, además de convertirse en el primer ganador individual de un Premio Nobel de Economía. Sus padres fueron Elia Licton y Frank Samuelson, un farmacéutico de ascendencia judía. En 1923, Paul se mudó a Chicago, en cuya universidad se graduó en 1935. Posteriormente recibió su maestría y doctorado en economía en 1941 en la Universidad de Harvard, bajo la dirección de Joseph Schumpeter, Vasily Leontiev, Gottfried Haberler y el Keynes norteamericano Alvin Hansen. En 1940 llegó al Instituto Tecnológico de Massachusetts como profesor asistente de economía y fue nombrado profesor asociado en 1944. Fue profesor en el MIT en 1947 y hasta su fallecimiento profesor del instituto. Demostró en 1950 la insuficiencia del índice del ingreso nacional para revelar cuál de las dos opciones sociales estaba uniformemente fuera de la otra función de la posibilidad factible. En la teoría del consumidor fue el pionero de la teoría de la preferencia revelada, que es un método por el cual es posible discernir la mejor opción posible y por lo tanto definir las funciones de utilidad del consumidor observando el comportamiento del mismo. Samuelson, crítico de la economía neoclásica, fue esencial en la creación de la síntesis neoclásica keynesiana, la cual incorpora principios keynesianos con principios neoclásicos y domina el mainstream económico. En el año 2003, Samuelson fue uno de los 10 economistas ganadores del Premio Nobel que firmaron la declaración de los economistas que se oponían al recorte de impuestos de Bush. Samuelson fue uno de los primeros economistas en generalizar y aplicar métodos matemáticos desarrollados para el estudio de la termodinámica a la ciencia económica. En 1947, basado en el principio de Le Chatelier de termodinámica, estableció el método de estática comparativa en la ciencia económica. El principio de Le Chatelier fue desarrollado por el químico francés Henri-Louis Le Chatelier, quien es famoso por ser uno de los primeros en traducir los documentos sobre equilibrio de Gibbs en 1899. El libro de Samuelson, Curso de Economía Moderna, publicado por primera vez en 1945 y ampliado en 1983, es considerado también una de sus magnum opus. Este manual es el libro de texto de economía para estudiantes universitarios más vendido de la historia. Surgió a partir de su disertación doctoral en la Universidad de Harvard, en la cual hace uso de los métodos de termodinámica clásica de Josiah Willard Gibbs. Entre sus principales méritos figuran el desarrollo de las curvas de indiferencia, que permitieron evaluar la utilidad marginal decreciente de un bien sin recurrir a su cuantificación, y el haber realizado aportes, entre otros economistas reconocidos, a la llamada síntesis neoclásica, es decir, la fusión en un conjunto coherente de la economía de Keynes con la de sus predecesores. Paul Anthony Samuelson, otro trotamundo más de nuestro maravilloso planeta, quien, con sus contribuciones al campo de la ciencia económica, incorporó el uso eficiente de las técnicas econométricas modernas. Televisión París, Canal 6, presentó un reporte especial dedicado a la memoria de Paul Anthony Samuelson, quien vivió entre 1915 y el año 2009.
economista de origen judío estadounidense, quien aportó importantes investigaciones en el estudio de la ciencia económica. Mario Muñoz Arévalo, Notipaís, Canal 6.